Después del 11M. Lo sé todo sobre los muertos y heridos de Madrid. Nombres, biografías, caracteres, efectos personales, deudos que los lloran. Lo sé todo sobre la eficacia y creatividad de voluntarios y servicios de emergencia, las camillas improvisadas con los bancos, la decisión de rotular el pecho a los heridos, el encarrilamiento de las ambulancias a la entrada de los hospitales, la renuncia al asueto del personal sanitario. Lo sé todo sobre aquellas interminables horas, el silencio absoluto en los andenes, la morgue improvisada en el pabellón 6 de IFEMA, el incesante sonido de teléfonos móviles sin respuesta. Lo sé todo, y cuán poco sé de otros desgarros. Y ahora invito a Ernesto Pérez Zúñiga, que también trabaja en esta casa y hemos trabajado pues estos años también, pero además hemos hablado recientemente, ¿verdad?, aprovechando el Congreso Internacional de Lengua Española en Cádiz, pues hemos hablado también sobre este libro, esta selección, en fin, y la importancia de la poesía. Ernesto, adelante. Además, una etiqueta de alguien que no soy yo, pero podría ser. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que es emocionante estar en este libro, después de aquella conversación tan estupenda que tuvimos el día de la inauguración del Congreso de Cádiz, y también ver aquí a diferentes familias del Instituto Cervantes, recientes generaciones de esta gran familia que se va construyendo pues con muchas personas que están, que se van, que pasan, que pasamos, y estamos aquí en la vida construyendo juntos bueno, todo un proyecto muy hermoso. Cuando hablé con Rafael, me contó este proyecto. La verdad es que cuando vi el libro y lo he leído, pues me ha asombrado, aunque no tanto, porque no me ha sorprendido, pero sí al verlo, esa actitud con la que Rafael Rodríguez Ponga habla de la muerte, ¿no? Una exactitud que le caracteriza, y también una prospección que demuestra en la lectura que hace de cada poema y de cada poeta, pues con enorme generosidad y también con muchos descubrimientos. Y a mí mismo, cuando me invitó a participar en la antología, me hizo descubrir bueno, cierto recorrido de conciencia sobre la muerte que tenía en mi propia poesía, en la que no había pensado. Y además esta relación de la poesía y la muerte es muy importante, porque la muerte nos hace ser conscientes de la vida, y sin duda la poesía es conciencia robada a la muerte, es la mejor conciencia que le podemos robar a la muerte. Y además la poesía queda siempre como conciencia que se ha robado la vida de autores que ya se han muerto. Y estaba yo leyendo, y voy directamente al poema que voy a leer, estaba leyendo un libro de esos muertos, en este caso una relectura de la Ilíada, y volví a leer la muerte de Patroclo en la Ilíada, y me conmovió como si fuera mi hermano. Su muerte, como la nuestra, como la de cualquiera, que está ahí luchando en las cosas de la vida, y de pronto pasa algo que te interrumpe la vida, que te interrumpe el combate. Y sentí una emoción tan fuerte en ese momento que tuve que recurrir a otro autor que también pues alrededor del siglo VI antes de Cristo, que era, bueno, era el Bhagavad Gita, y otro héroe que no era Patroclo sino Arjuna, otro luchador que está luchando contra su familia, contra sus primos, y está en el carro que lleva a Krishna en ese momento, y Arjuna dice: ¿cómo voy a matar a mi hermano?
¿Cómo voy a matar a mis primos? Me he educado con ellos. Y Krishna le contesta, se ríe, dice, no los pueden matar porque todos pertenecemos a una misma familia. Los vivos, los muertos, parece que somos diferentes, pero todos somos los mismos, en la unidad de la vida o de la muerte. Y así escribí este poema. Dice así. Patroclo, una vez más me conmueve tu muerte. Una vez más ha sucedido en mí. Ni mengua mi pesar que el ciclo se repita, ni importa que millones de lectores sufrieran el momento en que Apolo desata la armadura de tu espalda, traidor, mago invisible, y te saca el casco de la sufrida cabeza para que tus enemigos puedan clavar su lanza en tu columna y en mi vientre. Lo siento en mí y así caigo contigo. Un Dios se ha preocupado de vencerte en la senda que creías tu deber. Nos ocurre a los demás al tomar un camino convencidos y nos hallamos muros y alambradas, o cuando encaminándonos al lado contrario otra alambrada nos detiene o un torvo ha aparecido con la lanza en la mano. Con suerte será Arjuna el que se acerca. Camarada Patroclo, nos dice, yo no soy tu enemigo, sino hermano de muerte luminosa. Vida y muerte suceden en el mismo campo de guerra y en la misma palma de la mano. No sufrirás si amas el tacto de las plantas de los pies sobre la tierra sacra, aunque el impulso de un dios nos arrebate los escudos. Todo está sucediendo en el aliento de un esférico Dios que nos contiene. No sufras, porque tu alma viaje al Hades, dejando atrás un cuerpo todavía joven. El Hades es barbecho. Alguien de ti regresa. Ya lo oigo, Patroclo. No sigues siendo tú, ni te recuerda, pero se debe a ti. Bueno, pues de esta manera han podido escuchar ustedes directamente algo de la poesía que está aquí escrita y aquí la tienen, en fin, en unos cuantos idiomas, ya está traducida y todo, porque claro, hay una cosa pues, que necesita traducción, ¿no? Pero en fin, aparte de los poetas que tantos buenos momentos me han dado cuando lo he necesitado, también hay que agradecer a Basilio, el editor, su generosidad y su amabilidad y su rapidez. También poeta, por cierto, el editor como la catedrática que aquí nos acompaña, que también están en el libro. Es decir, que aquí hay muchos poetas, pero que además tienen otras funciones en la vida, pero en este caso como poeta, pero en fin. Cedo ahora la palabra a Basilio, como editor, como presidente del grupo editorial Sial Pigmalión. Muchas gracias, Rafael. Pero lo cierto es que cuando uno se ve rodeado de tan magníficos oradores y poetas, se siente ciertamente acomplejado. Y especialmente cuando personas cercanas pues, me tildan de cierta incontinencia verborreica, he preferido escribir unas breves palabras, con tu permiso y con las del público, y me gustaría pues, ceñirme a ellas para también no traspasar el tiempo asignado, porque, señoras y señores, el trabajo de un editor finaliza en el momento en que una obra hermosa como esta está impresa, encuadernada y a disposición de los lectores. Por tanto, voy a limitarme casi exclusivamente a los agradecimientos, con el permiso de todos. Distinguidas autoridades, señoras y señores, queridos amigos, en nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida
y agradecerle su asistencia a este acto de presentación de un libro muy especial, que no va a dejar a nadie indiferente, Poesía para vencer a la muerte. Como os he dicho aquí, una antología temática, coral, internacional, concebida y realizada por Rafael Rodríguez Ponga, que ha causado una auténtica expectación en la pasada Feria del Libro de Madrid y que sigue concitando el interés de los lectores y de los propios poetas. Obra que aparece en el sello Pigmalión del grupo editorial Sial Pigmalión, que este año cumple su 25º aniversario, nuestras bodas de plata, publicando 25 obras emblemáticas o referenciales, 3 de las cuales precisamente han sido presentadas en esta misma institución a lo largo del año 2023. Por esta razón es preceptivo agradecer al Instituto Cervantes, en la persona de su director, don Luis García Montero, que nos acoja de nuevo para celebrar la aparición de una de esas obras especiales que justifican nuestra vocación y el trabajo cotidiano de todo el equipo editorial. Agradecimiento que le rogamos haga extensivo a todo el personal de esta institución señera. Poemas para vencer a la muerte es una antología singular, se ha dicho antes, porque surge de una investigación realizada con sentido didáctico, para ser útil a los lectores que busquen una salida a la incertidumbre y al desconcierto. También lo es temática, porque aborda uno de los grandes temas, ya lo ha dicho el director de esta institución, de la literatura en general y de la poesía en particular, la muerte. Amplia, con más de 410 páginas y más de 100 poetas seleccionados, multilingüe, porque incluye poemas en 16 idiomas, internacional, con autores de 16 países, plural, de diferentes credos y estéticas, y especialmente es una obra terapéutica, curativa, balsámica, sanadora, porque se sirve de la poesía para paliar el dolor que provoca la ausencia de un ser querido. Un libro de libros, un almácigo de buena poesía, ya que, además de la selección de autores y textos realizada por el antólogo, nos ofrece una amplia bibliografía para quien desee profundizar en el tema que articula el libro o en la obra de cualquiera de los poetas antologados. En definitiva, una obra que, como decíamos anteriormente, ha conquistado el corazón y la sensibilidad de los lectores, ya que les anuncio que la primera edición está prácticamente agotada. De hecho, los ejemplares que tienen en la entrada del salón posiblemente sean de los últimos de esta primera edición. Y ya saben ustedes que, si son bibliófilos, cuando dejen sus bibliotecas a los herederos y vendan una primera edición, sobre todo está dedicada, va a tener más valor que la segunda. Y en los próximos días aparecerá la segunda edición de este libro, revisada y corregida por el autor. Asimismo, les comunico que desde hoy mismo está disponible la edición en ebook del libro, para que no haya barreras geográficas o limitaciones logísticas que impidan a cualquier lector a lo largo del ancho mundo acceder a este libro tan necesario. Igualmente me ilusiona comentarles que las páginas en blanco que al final del libro nos pidió Rafael que incluyésemos para que cada lector incorporase a nuevos poetas o poemas y así completar o complementar la selección que él nos ofrecía, han resultado insuficientes y el antólogo ha aceptado la propuesta de realizar un segundo volumen con nuevos autores que conviertan a este libro en una obra definitiva para quienes busquen cómo aplicar la poesía como bálsamo para ayudarnos a superar el luto y la aflicción del duelo. Finalizo. He prometido ser breve y si no, luego sufriré en casa las consecuencias de no cumplir con mi palabra. Pero tengo que decirles que conocí a Rafael Rodríguez Ponga en los primeros años de este tercer milenio,
cuando él era secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y yo finalizaba mi etapa en la dirección del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, dependiente entonces del Ministerio de Asuntos Exteriores y adscrito académicamente a la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente fue en ese contexto universitario donde surgió nuestro proyecto editorial, del que ahora celebramos, como decía antes, nuestro primer cuarto de siglo. También durante esos años conocí a Paloma, la persona que ha inspirado este hermoso libro. Recuerdo nuestros encuentros esporádicos durante los paseos por la amplia y bella playa cántabra de Merón, en San Vicente de la Barquera, o entre las callejuelas empedradas y adornadas con flores de Santillana del Mar. Nada nos hizo intuir entonces que nos reencontraremos 20 años después para sumar nuestro trabajo al de Rafael y así convertir unos recuerdos en vivencias tan especiales en material literario y poético que nos humaniza y nos justifica a todos. En el momento en que aparece un bello paralelepípedo, como decíamos antes, como el que hoy les presentamos, a disposición de sus destinatarios naturales, los lectores, nuestra labor a de los editores ha finalizado. Pero nos gusta acompañar a nuestros autores en todo el proceso de promoción, porque queremos dejar constancia de que la especial relación entre autor y editor trasciende el propio trabajo que nos ocupa, convirtiéndonos en aliados para encontrar el mejor destino a los centenares o miles de ejemplares de cada edición. Y mucho nos agradaría que todos ustedes pudiesen atesorar uno de esos ejemplares de esta primera edición de Poesía para combatir a la muerte, en sus bibliotecas personales o, incluso mejor, en sus lugares íntimos preferidos de lectura y de reflexión. La realidad es que estamos ante una de las obras que, como decíamos antes, les va a impactar profundamente, que acepta además distintos niveles de lectura y que, con una cuidada edición de los textos, nos descubren el mundo poético desde una diferente perspectiva literaria y algo también importante, como decíamos antes, de manera didáctica y filológica. Gracias, Rafael, por llevar a cabo una obra de tanto calado y por la confianza que has depositado en todo momento en nuestro proyecto editorial. Y gracias a todos por su presencia y paciencia. Muchas gracias, Brasil, muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora invito a Ana Isabel, catedrática de literatura de la Universidad CEU San Pablo, a que diga unas palabras, porque es una de las poetas que está también en el libro, pero además es catedrática de literatura, con lo cual pues también comprende muy bien el conjunto de esta obra. Bien, muchas gracias, Rafael, por darme la oportunidad de comentar oralmente y no solamente por escrito, porque ya he hecho alguna reseña para la prensa de este libro tan interesante y tan peculiar como se ha dicho ya. Una palabra que se ha repetido varias veces esta tarde es la de la utilidad. Evidentemente, al hacer esta selección te has posicionado dentro de un principio de la literatura que muchas veces se ha debatido y se ha cuestionado, que es si la poesía es útil o no lo es. Y para ti ha sido útil. Y con ese criterio de utilidad es con el que se nota que has preparado toda esta edición. Es interesante también este concepto de utilidad porque, naturalmente, toda antología es un escaparate. Y estamos acostumbrados en el mundo académico, como bien sabéis todos los que, muchos de los que estáis aquí, que conocéis bien este mundo, que en general cuando se hacen antologías, también lo ha dicho nuestro director del instituto y poeta, generalmente el editor se centra
en un grupo literario, en un tipo de estética, y busca aquellos poemas que sean o que se puedan considerar ejemplares. De manera que habitualmente quedan relegados, postergados o eliminados completamente muchos poetas que se consideran de segunda fila o incluso de tercera fila, que a lo mejor tienen algún poema realmente relevante, pero ante la necesidad de acotar espacios, sobre todo por las exigencias editoriales, por eso Basilio es siempre tan generoso y por eso alabamos siempre su generosidad, porque no se atiene a esos criterios que imperan en general en otras. Hay muchos poetas que no aparecen. Y en esta antología, en cambio, aparecen muchos de esos autores que se echan en falta en otras partes y que de otro modo mucha gente no llegaría a conocer, porque a veces son personas conocidas o reconocidas dentro de sus grupos o dentro de sus países o incluso dentro de sus regiones, pero fuera de ellas tienen menos lugar. Y por eso nuestro director del Instituto Cervantes ha dicho con mucha claridad que es un regalo para muchos autores, porque se nota que hay un homenaje a todas esas personas que han contribuido a hacerte un poco más llevadera una situación realmente dura, y como sí he dicho en una ocasión, quería no repetir nada de lo que hubiera escrito ya, pero creo que esto sí, una situación y unos sentimientos que ennoblecen a la persona que los experimenta. Es noble para un hombre casado sufrir por la muerte de su mujer. Y en ese sentido, eso es algo que te honra y que honra a todos los que han pasado por una situación así, porque efectivamente esa construcción de nosotros implica también un compromiso personal y una entrega a la otra persona. Yo tampoco quería extenderme mucho, por eso no quería decir nada que ya hubiera escrito, pero sí me parece importante llamar la atención sobre que es una antología para todos los niveles. Es decir, no es una antología solamente para los amantes de la poesía. Es una antología también incluso para aquellos a los que no les gusta la poesía. ¿Por qué? Porque no encontramos solamente lo que tradicionalmente consideramos, bueno, tradicionalmente, incluso en los últimos decenios, no solamente el tipo de poesía tradicional con una construcción concreta o con la construcción más libre, pero que tiene que haberla con un armazón de la poesía contemporánea, sino que encontramos también poemas que en realidad son aforismos o son pensamientos o son sencillamente frases puestas en líneas cortas, y eso que en general a los poetas o a los que nos gusta la poesía o a los más especializados en la poesía generalmente es algo que desechamos. Sin embargo, a veces son sencillamente las frases que más llegan a muchas personas, y haber tenido la sensibilidad de saber apreciar lo que hay de fondo en ese tipo de expresiones también te honra. Por lo demás, podríamos comentar sobre cada uno de los poetas elegidos y de cada uno de los poemas muchísimas cosas. Se presta a ello, es decir, es verdad que es una iniciación a entrar en la biografía de cada autor, como también en entrar en tu propia biografía, porque vas contando cómo has encontrado a cada persona y eso forma parte de la experiencia personal. Encontramos poetas que, como querían desde el creacionismo hasta aquí, muchos son capaces de crear ellos la poesía. Encontramos en general más, quizás, poetas
que expresan a la manera de Becker o siguiendo los dictados de Becker, expresan lo que hay de poesía, es decir, la poesía es algo preexistente, el poeta la capta y sirve como intermediario o, decía Becker, sacerdote, para mostrarla al lector. Encontramos también poetas que cantan a la poesía o simplemente no son capaces más que de señalarla. Generalmente los estudiosos, una vez más, también solemos despreciar a este tipo de poetas que simplemente señalan dónde se puede encontrar un núcleo de poesía en la realidad o en una situación, en una vivencia, y no son capaces de expresarla adecuadamente. Ahí es donde más falta hace el lector. Parece que esos poetas, sobre todo, son los que llaman en su ayuda al lector y han encontrado en ti ese lector. Tú sí has sido capaz de encontrar lo que hay de poesía en aquellos poetas que no saben más que señalarla. Por eso es un libro que está escrito para todos los niveles, está escrito para todo tipo de lector y por eso puede encajar no solamente de un modo didáctico dentro para los alumnos de bachillerato o incluso universitarios, sino para cualquier persona que sobre todo le interese ese tema de la muerte, que al final es algo que debería interesarnos a todos, aunque muchas veces intentamos olvidarnos de él por no ponernos tristes o por no entrar en circunstancias en las que no querríamos entrar. Y dicho esto, me parece que ya me he entretenido bastante. Es mejor dejar a ver si el público quiere también intervenir, porque algunos de ustedes seguramente figurarán también en el libro o lo habrán leído y querrán hacer alguna aportación. Así que muchas gracias. Isabel. A ver, yo ya les he contado a ustedes, y muchos de los aquí presentes ya saben de antemano cuál fue el origen de este libro. Y ya lo he dicho. Pero claro, quedarse viudo es una cosa que le pasa a mucha gente. Y de ahí no le sale un libro de antología de poesía. Entonces, aquí tiene que haber algo más. Y efectivamente hay algo más. Y lo que hay algo más es que recibí primero ese poema de Beatriz que he dicho antes y me di cuenta de que por una razón o por otra yo tenía en casa un montón de libros de poesía que algunos había leído y otros no, algunos estaban dedicados y otros no, y entonces pues acudí a ellos, porque cuando uno no sabe expresar lo que a uno le pasa, uno se desespera, es un verdadero agobio. ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué son los sentimientos que tengo que no comprendo? Uno sabe muy bien la causa que ha pasado, pero uno no sabe expresar lo que resulta que han expresado otros. Y entonces, una porque se le murió su nieta, o su sobrina, o su marido, o su mujer, o su amigo, o su no sé qué, pues empecé a ver que estos sentimientos y este dolor ya estaban expresados. No tenía yo que ponerme a descubrir nada nuevo, ya está dicho. Uno descubre, uno ya sabía, pero descubre el valor sanador de la palabra. La palabra cura, la palabra sana. Por eso este libro tiene dos partes. Este libro tiene una primera parte, que es un ensayo, es un estudio, y una segunda parte, que es la selección, la antología. En la primera parte, pues hay mucha reflexión personal, pero hay mucha reflexión de otros, de psiquiatras, de médicos, de psicólogos, de antropólogos, de filósofos, sobre el valor de la palabra. Porque lo más importante es darse cuenta del valor de la palabra para el ser humano y que la comunicación humana es algo absolutamente necesario. Pero claro, si además esa palabra está expresada
con belleza y por lo tanto produce una emoción estética, pues ese sufrimiento empieza a superarse. No porque sea un libro alegre, no es un libro alegre. Este libro hay que leerlo con cuidado, pero claro, empieza uno a leer un poema y otro y acaba uno llorando, pero claro, porque es una que se le ha muerto la nieta, la otra se le ha muerto no sé qué, la otra y otros que no sabe uno quién se ha muerto, o el héroe, pero siempre se ha muerto alguien ahí. Claro, es terrible, porque al cabo de un rato está uno que no puede más. Pero se produce ese efecto primero de mímesis, ese efecto mimético de imitación, de sentir esa relación con el poeta. Los sentimientos que tengo yo los han tenido otros, lo cual produce una liberación y por lo tanto produce el efecto catártico. Llega la catarsis, la purificación. Y resulta que leer, esto está estudiado, no me lo he inventado yo, esto hay gente que lo ha estudiado, Marcin Kazmierczak, por ejemplo, pues lleva muchos años investigando sobre esto, sobre el proceso literario mimético, catártico. Pero esa liberación, además de la mímesis y de la catarsis, produce también, o puede producir, un sentimiento también de querer ser mejor, al superarlo, pues uno quiere ser mejor. Y cuando uno quiere ser mejor y ha superado ese sufrimiento, pues uno además quiere ser, o puede ser, más fuerte, más resistente, lo que ahora se llama la resiliencia. Entonces hay un proceso comunicativo literario, pero que es un proceso psicológico y que es un proceso que tiene como origen la palabra. La palabra como expresión de lo bello y del sufrimiento, de las dos cosas, porque el sufrimiento no es bello, el dolor no es bello, no, pero produce belleza. Basta poner a cualquier museo, cualquier iglesia, es decir, la escultura, la pintura, la música, la fotografía, los videojuegos, todos los artes, las artes antiguas o actuales se basan en gran parte en la muerte, en el sufrimiento y en el dolor. Luego resulta que el dolor sí es un motivo de belleza. Entonces esto resulta muy liberador. Entonces empecé a leer uno y otro y otro y otro y buscar ahí como loco, a ver, ahí a altas horas de la noche, a ver, sí, diría algo fulano o mengano, y si no lo tenía lo compraba, lo buscaba, o buscaba a la persona, o buscaba el libro. En muchos casos no pregunté a los autores, porque si uno pregunta a los autores luego tienen sus preferencias, y yo no quería exactamente las preferencias de los autores, sino las mías. Porque yo quería ver qué me decían a mí, y si eso que estaba escrito ahí, yo como lector lo interpretaba, no como le hubiera gustado al poeta, al autor, sino lo interpretaba yo desde mi punto de vista. Y así pues fui escribiendo. En pandemia, por cierto, empecé. Porque claro, después de la muerte de Paloma, pues vino la muerte de mi madre, y en pandemia, y la muerte de otras personas más, y todo el sufrimiento que vi alrededor, en personas conocidas, en personas cercanas, o en general, en España y en el mundo. Entonces pues empecé a pensar que podía escribir algunas de estas reflexiones, y aquellas reflexiones pues empezaron a ser cada vez más, acabó siendo en un libro de más de 400 páginas, que gracias, como has dicho, a la generosidad del editor, bueno, pues ha aparecido, y encima pues ahora pues anuncia que todavía esto puede seguir creciendo más. Claro, llegó un punto en el que había que dar una cierta coherencia a todo esto. Varias veces me han preguntado que cuál era el criterio de selección. El primer criterio, ya lo venía a decir, la proximidad. La proximidad. Poetas que a mí me dicen algo. Que me dicen algo, o porque les conozco, o porque les he leído, porque me gusta su obra, o porque tengo, para el momento en el que yo estaba, me decían algo. De ahí viene un criterio también que luego tuve que adoptar, porque si no esto hubiera sido inabarcable, que es el de la contemporaneidad. No es una historia de la poesía, no. Entonces ya, es verdad que he puesto efectivamente pues Jorge Manrique, porque sin Jorge Manrique no se entiende nada. Claro, nuestra vida son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, pues es que eso se sigue diciendo hoy, y en este mundo traidor, y tantas otras cosas que se dicen, pues son de Jorge Manrique. Es decir, siglos después seguimos recordando
esta poesía tan extraordinaria. O los salmos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, esa sensación la tiene uno, pues efectivamente está escrito en los salmos y está escrito en el Nuevo Testamento. Es un sentimiento con el que uno se puede identificar absolutamente, para después superarlo, evidentemente, para poderlo superar y para poder comprender que si la poesía nos lleva a ese sentimiento liberador, este sufrimiento, esta sensación de abandono nos lleva también a la redención. Porque, claro, uno descubre que cuando uno habla de poesía habla también de canciones, lo has dicho, y habla también de oraciones. Aquí hay muchas oraciones, hay muchos poetas que cuando hacen poesía en realidad están haciendo una oración, o cuando están haciendo una oración están haciendo una poesía. Y ahí entro en el siguiente criterio. Busqué también un criterio de diversidad. Aquí hay poetas que son cristianos, pero otros son musulmanes, otros son judíos y otros no son creyentes. Busqué también la diversidad lingüística. Claro, ya me conocen, pues me interesa la diversidad lingüística. Entonces empecé a buscar poemas, por supuesto, en las lenguas de España. El español, el asturiano, el gallego, el catalán, el vasco, el caló, el bereber de Melilla. Pues sí, pues lo busqué y aparecieron, porque aquí tiene una parte de investigación. Y luego por lenguas de otros sitios. Pero claro, me tuve que poner un límite, porque se entraba en la poesía francesa, en la poesía inglesa, en la poesía portuguesa, la poesía en lengua inglesa. Otra vez interminable. Por lo tanto, puse otro límite. Mundo hispánico en sentido amplio. Porque claro, para mí lo del sentido de proximidad que decía al principio llega hasta las Islas Marianas. Entonces, la proximidad puede ser un poco lejana, pero para mí están muy cerca. Entonces, pues hay un poema en chamorro, en chabacano, hay poemas de Guinea Ecuatorial, de Marruecos, de República Dominicana, de México, de Argentina. Y por lo tanto hay un sentido, pues, de hispanidad. También es verdad que cayó en mis manos una antología de poesía de un país remoto. Y dije, hombre, pues vamos a poner algo exótico. Pues no puede aprovechar ni uno. Pero claro, hay otros sitios donde tienen otra tradición literaria muy distinta, cantan a las montañas y a los ríos y cantan a sus héroes patrios, pero de esto nada de nada. Entonces, hay poesía que sí está aquí incluida y otra pues que no pude tenerla en cuenta. Bueno, ya para terminar, porque ya se va haciendo tarde, y antes de dar la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, sí quiero decirles una cosa que ustedes, si tienen el libro, habrán visto. El libro no está terminado. El libro lo terminan ustedes, porque el libro está pensado para los lectores. Y por tanto, hay una página para que allí ponga uno el poema que le guste, de su autor favorito, porque siempre hay alguien que me dice, pero ¿cómo? Pero no has puesto el poema este de no sé quién. Pero ¿cómo? Pues a mí me encanta este poema de tal y no lo has recogido. Pues escríbelo tú. Hay una página puesta para que cada uno ponga el poema que le guste. Y además, si después de haberse leído todo esto, que tiene mérito, y haber llorado todo lo que haya que llorar después de tantas tristezas que hay aquí recogidas, pero que se superan, si alguno se siente inspirado, escriba allí mismo también su propio poema. Y por lo tanto, el libro no lo termina el autor, el libro lo termina el lector. Cada lector tiene la ocasión de escribir su poema favorito, escrito por otro, o ponerse a escribir su propio poema. Así que como tantas obras, es para los lectores, o sea, para ustedes. Y les agradezco muchísimo su atención, su presencia y su apoyo. Muchas gracias. Bueno, y como ha dicho Ana Isabel antes, si alguno quiere alguna pregunta, no sé si tenemos un rato de coloquio, que claro, que aquí se empieza a hacer un poco tarde, pero a lo mejor 10 minutitos sí, ¿no? Hola, no se oye.
decirte que eres un entrevistador maravilloso de ti mismo. O sea que es una gozada porque no hace falta entrevistador, pero yo quería hacerte dos preguntas. La primera es que hace falta tener una enorme fortaleza en dos momentos de luto extraordinarios y eso requiere una disciplina y una fuerza que me gustaría que nos comentaras algo de cómo consigues escribir y escribir, no sé si te has tenido antes experiencia en escribir poesía. Y la segunda pregunta es si escribir este libro te ha dado una perspectiva de la muerte en sí. Entiendo y creo que eres una persona que tiene fe y si eso te ha dado escribir y estas dos muertes tan próximas te ha dado una perspectiva diferente de la muerte, de la fe. Sí, a ver, son dos preguntas muy profundas. A ver, en primer lugar, efectivamente, todo este proceso que he dicho, pues el proceso como lector me llevó a escribir. Pero esto no son, aquí no hay poemas míos, es decir, yo no he publicado poesía. Aquí hay un estudio y hay una antología de poemas comentados. Claro, yo, por mi formación y por mi profesión, pues doy mucha importancia a la palabra. La palabra me parece fundamental, o sea, la palabra es lo que en gran parte lo que nos define como seres humanos. Y, por lo tanto, yo era consciente de la importancia de la palabra leída, pero también oída. En la superación del duelo, pues es muy importante hablar con los demás, en mi caso, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, o con la psicóloga o con el sacerdote, y con los poetas, que para mí ha sido parte importantísima de este proceso. Hablar o leer, que es otra forma de estar en comunicación con los poetas. Entonces aquí ya entro casi en la segunda parte, si es que no la he contestado ya. Es decir, parte de este proceso, pues efectivamente es un proceso literario, también es un proceso de crecimiento personal. Y por eso me puse a escribir, porque pensé que todo esto que yo estaba leyendo y todo esto que yo estaba pensando, de que había leído no solo poesía, sino también, pues, ya digo, desde distintas disciplinas, esta visión de la muerte y la superación del duelo, pues podía ser útil a otras personas. Y si puede ser útil, que es lo que habíamos hablado, lo he dicho también, la utilidad de la poesía y la utilidad de la reflexión a propósito de la poesía para superar el dolor, pues me pareció que podía también prestar un servicio si me ponía manos a la obra. Y así ha salido este libro. En todo caso, si me permites, yo creo que también tendríamos que desvelar que efectivamente para hacer un libro de estas características hay que tener alma de poeta. Y que, como muy bien ha dicho Rafael, él no se ha incluido, como hizo Dámaso Alonso en su famosa antología, pero muy bien podría haberlo hecho. Y por otro lado, el que haya ofrecido una obra de estas características antes que publicar su propia poesía, me parece que es digno de encomio, porque normalmente los escritores y especialmente los poetas nos precipitamos o tenemos un deseo, tiritamos de inéditos y necesitamos ver publicada nuestra obra. Una persona como él que escribe, aunque hasta ahora ha sido un poeta oculto, yo creo que salvo Anabel y pocos más no han leído su obra, pero a mí sí que me gustaría, si no os importa, que nos cuentes, además de hacer esta obra, ¿has escrito durante ese proceso? Buena pregunta, ¿eh? Voy a tener que contestar en público lo que no sé si alguien me lo haya preguntado. Sí, sí he escrito. Sí he escrito. A lo mejor me pasa como a Víctor García de la Concha, después de trabajar tantos años con él, que claro, tengo tanto respeto por la poesía, que claro, que publicar poesía es algo muy serio. Yo, como él, leo y comento y estudio la poesía de los demás. La mía, pues, algún día llegará. ¿Verdad, Isabel? Algún día llegará, ¿verdad, Basilio? Pero sí que la palabra, como tú dices, sí, no solo leída, sino también... No solo leída, sino expresada. Escribir libera. Escribir libera. Y además, ese proceso en el que uno lee y uno escribe, que a veces uno escribe como resultado de lo que ha leído, pero a veces uno
busca leer después de haber escrito algo. Y como he escrito esto y de repente me he encontrado que estoy poniendo otras cosas, pues a ver quién ha escrito también sobre esto o con esta perspectiva. Y esto de ponerse por internet a comprar libros, pues es una afición fantástica. O ir a librerías allí y salir con un montón de libros, algunos de poetas conocidos y otros desconocidos que están aquí y que de repente han aparecido en mi vida y espero que también en la de ustedes. Otra cuestión es que eres consciente del peligro que asumes al anunciar una segunda parte de esta obra y que estás dispuesto a seguir leyendo a poetas publicados o inéditos. Sí, estoy dispuesto a seguir leyendo poetas publicados e incluso inéditos. Sabes que es muy peligroso. Es peligrosísimo. Pero, ¿estás determinado a seguir adelante con ese trabajo? Sí, claro, a ver, ahora, bueno, ya Basilio ya ha anunciado que habrá una segunda edición, pues porque esta conviene pulirla un poco más y mejorarla, y luego ya, pues, si hay espacio suficiente, pues haremos un segundo volumen, un volumen 2 de poesía para vencer a la muerte, sencillamente porque hay unos poetas que no he incluido aquí, que podrían haber estado perfectamente incluidos, pero que por alguna razón y porque ya pues no han quedado incluidos, pero que ya los tenía en mente y los tengo ya más o menos preparados, o bien porque a modo de investigación sigo buscando pues huecos que yo mismo estaba advirtiendo al hacerlo, cómo no tengo algo así, cómo no tengo esta otra perspectiva. Entonces, pues, hace falta un complemento. Para que una obra esté completa, hace falta un complemento. Así que, pues ahora hay que ponerse a ello. Y si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su presencia.